oscuridad, la oscuridad, ¿cuánta será? Recordó las palabras del Evangelio según San Mateo. Cuán poca es entonces, se dijo, cuán poca y cuán incierta la pobre luz de los hombres. Como ser humano, como ser dueño de una dignidad natural, jamás se había sentido tan lleno de impotencia. Si abría los ojos, en su entorno solo encontraba manchas casi deshumanizadas, que sin embargo eran como él, seres de carne y hueso y con vida. Así inicia ¿Cuánta será la oscuridad?, uno de los relatos que forma parte del libro Dios en la Tierra de José Revueltas, una figura emblemática de la izquierda mexicana y una referencia de la literatura en lengua española, quien murió el 14 de abril de 1976 y mañana se conmemoran los 50 años de su muerte. Sean todas y todos bienvenidos a la Feria de los Libros, el programa radiofónico de la FIL, Palacio de Minería, un espacio en donde el libro es el punto de partida para poder conversar sobre diferentes temas y precisamente el día de hoy vamos a tocar un tema de urgencia social para el presente del mundo y por supuesto para el presente de nuestro país, un tema además que pese a tener una exposición cada vez más frecuente en los medios de comunicación, sigue siendo un tabú. Estaremos conversando con la doctora Pamela Loera García sobre su libro La aparición de la violencia sexual infantil 1810-1895, publicado por Ediciones Navarra dentro de su colección El Ojo Viajero, un libro que nos invita a pensar, a reflexionar sobre estos temas, pero desde una perspectiva histórica. Yo soy Álvaro Canseco y los invito a que nos acompañen de aquí hasta las 2:30 de la tarde y por supuesto también a que hagan comunidad con nosotros mediante nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en X como @ferialibros, en Instagram nos encuentran como @ferialibrosru, @filminería, son las cuentas oficiales en esta red social, y en Facebook la Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. En ambos estamos haciendo una transmisión simultánea a través de la fibra óptica y por ahí ustedes también se pueden poner en contacto con nosotros a través de la caja de comentarios. Oigan, y antes de ir a nuestra primera pausa, los queremos invitar a la 17ª Feria del Libro Antropológico, Antropología y Deporte, el juego como forma de sentido, que se va a llevar a cabo del 15 al 17 de abril. La feria va a reunir diversas actividades académicas, culturales, lúdicas y deportivas que invitan al diálogo entre especialistas, estudiantes y público más amplio. Ustedes pueden encontrar más información en la página del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y también la Feria Cultural del Libro Ibero 2026 se va a llevar a cabo del 13 al 16 de abril de 9 a 18 horas. Habrá presentaciones de libros, conversatorios, talleres, teatro y actividades culturales. La entrada es libre, así que pues aquí está la información. Ustedes pueden encontrar más datos sobre esta feria en el sitio web de la Universidad Iberoamericana. Aquí estas dos actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de esta semana. Vamos a nuestra cápsula Palabra Viva y regresamos para conversar con nuestra invitada de esta tarde. Apapachar. En el español que se habla en la Ciudad de México hay palabras que no solo se dicen, se sienten. Una de ellas es apapachar. Ven, te voy a apapachar. Necesito un apapacho. Y de inmediato sabemos que se trata de cariño, de cercanía, de consuelo. Lo interesante es que esta palabra tiene un origen muy claro. Proviene del náhuatl papatzoa, que significa acariciar, apretar o cubrir. Con el tiempo, el significado se transformó hasta volverse algo mucho más emocional. No solo tocar, sino cuidar, proteger y demostrar afecto. En nuestra ciudad, donde todo parece ir rápido, apapachar se vuelve un acto casi revolucionario, detenerse para dar cariño. Es una palabra que guarda la memoria de las lenguas indígenas y que sigue viva en el habla cotidiana, recordándonos que el lenguaje también puede abrazar, porque un apapacho no se compra, no se mide, simplemente se da.
Esta fue nuestra cápsula Palabra Viva en la voz de Carolina Cortés. Y antes de ir con nuestra invitada de esta tarde, como cada lunes, tenemos libros de cortesía para todos ustedes y se van a ir para las primeras dos personas que nos escriban en el chat de la transmisión en Facebook y nos comenten el nombre del instituto que tendrá una feria de libro esta semana. Para las dos personas que nos contesten correctamente, tenemos un ejemplar del libro Como el maíz y el frijol, la adopción y el interés en la infancia y la adolescencia de Eduardo César Lascano Ponce. Esta es una cortesía de SPM Ediciones y también un ejemplar del libro Investigación Educativa, Avances y Desafíos en las Prácticas Pedagógicas, compilado por Francisco Ramas Arauz. Esta es una cortesía de Newton Edición y Tecnología Educativa. Recuerden enviarnos su respuesta en la caja de comentarios en Facebook, seguido del título del ejemplar por el cual están ustedes participando. ¿Eres estudiante o egresado de Ciencias de la Comunicación o Comunicación y Periodismo y buscas liberar tu servicio social? El área de actividades culturales que organiza este programa te está buscando. Más información al correo asistenteculturales2.filminería@gmail.com o al 5512-8723 extensión 105. La aparición de la violencia sexual infantil 1810-1895, publicado por Ediciones Navarra dentro de su colección El Ojo Viajero, es el libro del cual estaremos platicando esta tarde y para ello nos visita en la cabina de la amplitud modulada de Radio UNAM Pamela Loera García, quien es investigadora postdoctoral en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el DIE CINESTAB, además de ser también docente del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y el día de hoy nos viene a platicar de esta investigación, de este libro y de este tema tan importante. Así que le doy la bienvenida a los micrófonos de la Feria de los Libros a Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Antes que nada, quiero agradecer a todo el maravilloso equipo de este programa de la Feria de los Libros. También agradecer a los radioescuchas y a todas las personas que van a dar clic en este programa porque vamos a hablar de un tema que es crucial para el presente. Un tema crucial, importante de que se pueda abordar desde una perspectiva histórica y precisamente a mí me gustaría que iniciáramos esta conversación hablando de la importancia que tiene hablar de estos temas que siguen siendo tabú y que pues significan problematizar, abordarlos en este presente pues tan problemático y tan caótico de la sociedad. Así que, ¿cuál crees tú que es la relevancia de hablar de estos temas y ponerlos en la discusión social? Bueno, definitivamente pienso que toda historia comienza en el presente, tiene que abordar alguna cuestión conflictiva de los tiempos en los que vivimos. Entonces, yo comenzaría respondiendo a la pregunta, ¿qué ocurre hoy cuando hablamos de abuso sexual infantil? Y como tú ya lo dices muy bien, es un tema que nos causa horror y también es un tema tabú. ¿Por qué? Porque el simple hecho de imaginar el cruce entre infancia, sexualidad y violencia ya nos causa una imagen abominable, que eso también tiene una historia y podríamos hablar de Una eso historia en que está por otro, hacer. que está por hacerse, alguien que conocemos. Y bueno, pero al mismo tiempo que vivimos en esta época de tabú, de silencio y de horror, el índice de denuncias está aumentando, lo cual a mí me parece maravilloso. En los tribunales cada vez hay más denuncias, en el mundo editorial cada vez se publican más testimonios de sobrevivientes, en la opinión pública cada vez hay más reportajes y en las redes sociales cada vez se habla más. Entonces, lo que yo detecto es que se está buscando hacer conciencia, se está buscando hacer justicia, se quiere meter a prisión a los pederastas, exponer fallos institucionales respecto a cómo se juzgan esta clase de crímenes y creo que en este punto el historiador tiene algo importante que decir. Y yo desde mi muy humilde punto de partida y con este libro, La aparición de la violencia sexual infantil, quise hacer un ejercicio de problematización. ¿Y qué entiendo por problematizar? Consiste en plantear un cuestionamiento sobre lo obvio o lo evidente. Y hace más de 10 años yo me planteé una pregunta que parece muy boba, que sería, ¿siempre se han perseguido las agresiones sexuales a niños y niñas? Y me di cuenta
que lamentablemente es algo muy, 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 muy reciente. O sea, pero quiero hacer una especificación importante. La agresión sexual contra niños, lo más segurísimo es que se da en todas las culturas y se ha dado en todos los tiempos. Pero esa agresión sexual hacia los niños, vista como un crimen que afecta de manera particular a los pequeños, es un problema que aparece a principios del siglo XIX. ¿Y a qué me refiero con esta aparición? A que por un lado se empiezan a configurar formas de procesamiento judicial específico para las agresiones sexuales a niños. Número dos, empieza una observación particular del cuerpo infantil, de niñas y niños, observaciones muy plurales, muy divergentes. También empieza a configurarse esta delimitación de efectos negativos particulares. No se ve los efectos de la violencia sexual igual a niños y a niñas que a jóvenes y a adultos. Y también, por último, es cuando se empieza a configurar de una manera muy tenue la personalidad patológica del agresor de niñas y el agresor de niños. Entonces, estamos hablando, este libro trata sobre el surgimiento de un problema jurídico y científico muy reciente. ¿Y cuál es el valor de contar esta historia? Pues que tenemos que pensar en los fundamentos que sostienen nuestro modo de pensar la violencia sexual, y en esta historia el derecho y la medicina son dos pilares fundamentales. Fundamentales. Hay una palabra clave en el título de tu investigación que es la de aparición, y yo creo que cualquier lector, a mí me pasó antes de empezar a leer tu libro, es por qué hablar de la aparición y no decir simplemente la violencia sexual infantil. Y hablar de aparición, también estás tratando de reflexionar sobre esta experiencia moderna de la infancia y la maternidad, para que un crimen como el atentado al pudor, que es el que tú desarrollas a lo largo de todas estas páginas, se volviera objeto de discernimiento médico y jurídico. Porque siempre pensamos, bueno, el niño siempre ha sido niño en todo o sea, se ha concebido de la misma forma a través del tiempo. Y tú dices, pues no, el niño, básicamente la idea y la experiencia de infancia va a surgir a partir del siglo XIX. Exactamente. La historia de la violencia sexual infantil no se puede separar de la historia de la infancia. Y en este libro yo sostengo, obviamente, yo me coloco en los hombros de los grandes historiadores de las infancias, sostengo que el niño se vuelve un asunto de Estado y de familia a partir del siglo XVIII por muchas razones. A partir de la Ilustración, el niño simboliza muchas cosas. En primer lugar, simboliza los valores más puros de la condición humana, y para eso no es tan difícil ir a Rousseau y ver cómo él explicaba que los niños eran buenos por naturaleza, pero que un inadecuado ingreso al mundo podía trastornar esas virtudes. El segundo asunto es que estamos hablando en el siglo XVIII ya del mundo del capitalismo, del tiempo nuevo moderno, y los niños, ¿qué simbolizan? Ese valor máximo del tiempo nuevo. O sea, los niños se ven como un capital a futuro que sirve para aumentar a la población, y un aumento de la población significa más trabajadores, más militares, más soldados en tiempos de guerra. Entonces, niñas y niños son un capital valiosísimo al que hay que proteger, porque a un niño que le pasan cosas malas se va a convertir en un adulto con bastantes problemas, y esa idea sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Y bueno, en este punto es muy importante, así como el niño asciende, también asciende la figura de la madre, Claro. como primer eslabón en la cadena de cuidado. Tristemente no podemos extendernos mucho, pero antes también del siglo XVIII, las mujeres no estaban acostumbradas a dedicarse directamente al cuidado de sus hijos por diferentes razones. En los estratos más vulnerables era pues porque había que trabajar, había que contribuir mucho al cuidado más bien de la familia en general, de la casa, del trabajo, y pues también las mujeres de los estratos más privilegiados pues tampoco tenían esas prioridades. Pero es en ese momento que los ilustrados empiezan a lanzar toda una estrategia de invitación a las mujeres a que se encarguen de los niños, y eso significa cuidarlos en todo momento. Y este es un aspecto muy importante porque deberíamos ponernos a pensar. Yo invito al público a que lo piense, a que lo dialogue ahí en sus casas, en sus escuelas, es cuál es el papel de la madre y del padre hoy en día en casos de abuso sexual infantil. Hoy se pide lo mismo a la madre y se pide lo mismo al padre. A mí me parece que no.
Y todo esto que nos mencionas también nos llevan a pensar, bueno, esta idea que a veces suele estar rondando en la sociedad, que piensa que la mujer de manera inherente tiene este sentimiento de maternidad, pues también lo reflexionas y lo problematizas en tu investigación. Y para cerrar este primer bloque, Pamela, me gustaría que nos hablaras también de cómo es que nace y se convierte el atentado al pudor en un crimen cuando el niño también se vuelve en un objeto de cuidado y de vigilancia por parte del Estado. Pues para poder entender la importancia del atentado al pudor tenemos que ir un poquito a qué había antes del atentado al pudor. El atentado al pudor aparece en 1810 en el Código Penal de 1810 francés. Pero ¿por qué? Ese es un punto clave. Porque antes solamente se perseguía la violación de niñas, jóvenes y mujeres. Y la violación solamente iba por la cópula forzada. Eso era todo. No se perseguía más allá. Y la verdad es que las denuncias eran muy pocas y que de verdad se castigara a los denunciados, pues era todavía más raro. Entonces, ¿qué sucede con el atentado al pudor? Que el atentado al pudor metió otra clase de persecución y iba por todos los atentados que no llegaban hasta la cópula forzada. O sea, fíjense bien, se abrió un espectro de gestos y prácticas punibles que eran como los frotamientos, como la masturbación. También se incluyó que las mujeres pudieran agredir niños varones o también niñas. Y también, bueno, se perseguía lo que hoy entendemos como violación equiparada. Entonces se amplió el mundo. También antes la violación solamente, digamos, protegía, usemos esa expresión, a niñas, los niños quedaban totalmente fuera de este estatuto. Ahora hay que examinar a los niños en particular, hay que ver los efectos en particular y incluso se empieza a hablar del atentado al pudor sin violencia, claro, que nos dice, este es algo importantísimo, porque lo que dicen los médicos y los juristas es que hay adultos que no se aproximan a los niños con violencia o con fuerza, sino a través de una especie de acto de manipulación más, no usan esa palabra, pero así como que crean confianza con los niños, aparentan ser sus amigos y no hay violencia por ningún lado. Entonces eso también se hay que perseguir, es un momento clave en nuestra concepción actual del abuso sexual. Y un momento clave también porque se va construyendo una mirada muy particular de diferentes ciencias sobre los niños y también sobre este tipo de crímenes, que me gustaría que habláramos al regreso de una pausa. Así que vamos a escuchar Hay Secretos de Canticuénticos, un grupo de música para niños originario de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, que aborda precisamente estos temas de los cuales estamos platicando. Estamos de regreso en la Feria de los Libros a través del 860 AM de Radio UNAM, también en www.radio.unam.mx y en la fibra óptica en nuestro perfil de Facebook, la Feria de los Libros. Pamela, platicábamos ya en el primer bloque sobre la aparición del infante, de la infancia del niño como, digamos, objeto de escrutinio por parte del Estado, de diferentes ciencias, que se vuelve también o aparece el atentado al pudor como un crimen que se castiga. Pero hay dos ciencias en particular que se van a interesar por el estudio de estos temas, que es la medicina legal
y la psiquiatría. Platícanos cómo van construyendo esta mirada, estas observaciones, estas teorías sobre y alrededor del crimen, del atentado al pudor, y qué papel tiene, por ejemplo, el niño en todo esta discusión que se da. Bueno, es importante recordar que en el siglo XIX la justicia establece una alianza con la ciencia, específicamente con la medicina legal, para hacer del crimen y del criminal objetos de estudio por primera vez. Y bueno, en estos casos, el médico legista era el encargado de examinar al niño, el cuerpo del niño, para identificar las huellas del atentado al pudor o de la violación. Entonces, ¿cuál era aquí la dificultad, no? Que yo al hacer esta investigación me di cuenta que no había consenso respecto a cómo examinar el cuerpo infantil, porque más bien había un pluralismo bastante complejo. O sea, en todo caso había muchas maneras de examinar el cuerpo y siempre se enfrentaban a diferentes problemáticas. Como les digo, el médico legista tiene que localizar las huellas, pero pues, ¿cuáles son esas huellas? Claro. ¿Cómo saber si efectivamente son huellas de atentado al pudor o de violación? Por ejemplo, entonces me di cuenta que al principio del siglo XX se admite más la violación, hay más, se dice que sí, que las niñas y los niños pueden ser violados, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se dice que no se puede. Esto es muy complicado, pero para resumir, en pocas palabras, para no juzgar duramente tampoco a los médicos de aquella época, el punto era que ellos afirmaban, los médicos decían, es que el cuerpo es muy pequeño, muy frágil para soportar esta clase de acciones. Entonces, la mayoría de los crímenes se juzgaba como atentado al pudor, porque no se llegaba a la cúpula. Pero aún así, era muy complicado como que determinar qué había sido, si atentado al pudor o violación, si eran huellas de enfermedades venéreas o no, etcétera. Entonces, siempre había ahí una cuestión de desacuerdo. Los médicos siempre están buscando nuevas maneras de interpretar el cuerpo para darse cuenta de que el cuerpo se les escapa. Y esto es muy importante, es uno de mis aspectos favoritos del libro, porque yo insisto, nos invita a pensar en cuál es el nivel de eficacia de un peritaje legista hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, exacto. Hasta el día de hoy. Insisto, no es por criticar a la medicina forense, como decir que no pueden hacer las cosas, es más bien que difícil es observar el cuerpo, y más porque son huellas que se desvanecen muy fácil. Y pensar que, y tú lo planteas en el libro, que a veces la prueba más fehaciente para todos ellos era la violencia. Si no había violencia, entonces no había existido tal acto. Y entonces, ¿cómo vas a poder rastrear las huellas donde sí hubo una afectación sin estos rastros de violencia física, ¿no? Que esa es la gran discusión también a lo largo de todo este siglo. Y está el niño, evidentemente, como un sujeto víctima que es estudiado por estas ciencias, pero también va apareciendo poco a poco la idea del pederasta agresor desde la medicina, pero sobre todo desde la psiquiatría, una ciencia que se va a interesar no solamente del cómo es que pasa algo, sino por qué, y es la mente de aquel que está haciendo, cometiendo, pensando sobre este tipo de crímenes. Exactamente, nada más decir, sobre el niño agredido se empieza a configurar esta idea de que los niños no entienden estas situaciones, claro, de que los niños no oponen resistencia porque no la comprenden y que tampoco tienen la fuerza para poder resistir por decirlo de cierta manera, y también se empiezan a visualizar ciertos efectos en el cuerpo, aparte de la violencia, aparte de las enfermedades, que los niños la pasan mal. Los médicos ya lo empiezan a decir, pero pues faltará muchísimo tiempo para llegar al trauma por agresión sexual, ¿no? Y respecto al pederasta agresor, esta es una de las preguntas más difíciles de esta investigación. ¿Qué decían los psiquiatras y sus antecesores, los alienistas, sobre el agresor? Pues decían muchas cosas. Para empezar, había una separación entre el agresor de niñas y el agresor de niños, por así decirlo. Pero ninguno de los dos recibió una clasificación ni un nombre especial a lo largo del siglo XIX. No sucedió, pero aún así lo que yo fui detectando es que cada vez que los psiquiatras o alienistas daban con algún caso de algún hombre que había agredido a niñas, pues se iban por las teorías de la medicina de las pasiones, por ejemplo, que eran personas aquejadas por pasiones malsanas que llegaban al libertinaje, y que esto era por una mala educación, digámoslo así, o que era por una
por una falla, digamos, ya en la psique, podríamos llamarlo medio de esa manera, ¿no? También por otros lados algunos médicos decían, no, pues es que son casos en donde aparece la satiriasis, aparece la ninfomanía, aparece la erotomanía, y decían, esto es una cuestión de fallas orgánicas. Exacto, sí. Localizadas en los genitales o el sistema nervioso. Pero ya es hasta el siglo XIX que ya aparece la figura del pedófilo, y es cuando se dice son personas que tienen un gusto, una atracción ahí perversa, equivocada, y tiene que ver pues con herencia, tiene que ver con fallas orgánicas, y es un estado patológico que necesita internamiento más que cárcel. Pero eso ya ocurre a finales del siglo XIX. Y una cosa muy importante que yo quiero decir, esto aplica para, acuérdense, agresores a niñas o agresoras a niños. Pero ¿qué pasaba con el agresor varón a niño varón? Que este personaje siempre fue clasificado como pederasta, como hoy en día, pero hoy pederasta se usa tanto para niñas y para niños. Antes no, en ese momento solo se usaba para niños, y es porque el pederasta era este concepto usado para designar, para medicalizar a los hombres que sentían atracción sexual por todo tipo de hombres, claro, de cualquier edad. Entonces, el agresor de niños varones quedaba inscrito en la lógica del pederasta. Y ahí podríamos meternos a la historia de la pederastia, pero ese es otro asunto. Otro asunto, otra historia por hacer, y como ustedes se darán cuenta, queridas y queridos radioescuchas, es un libro que propone muchísimos temas. Si bien el eje toral evidentemente es la violencia sexual infantil, alrededor estás historizando, estás reflexionando sobre la infancia, la maternidad, sobre el papel que juegan las instituciones a lo largo del siglo XIX, y es importante decirlo que si bien centras tu atención en Francia, hay mucha resonancia con lo que vendría a ser el Estado-Nación mexicano. ¿Dónde pueden adquirir este libro nuestros radioescuchas, Pamela? Bueno, pues lo pueden encontrar en librerías utópicas, ahí en el centro de Coyoacán, también en librería Herder, en la colonia Roma, y también a través de Amazon está disponible. Ahí Ediciones Navarra tiene todo su catálogo, que es una selección pues maravillosa. Perfecto. En 30 segundos, ¿por qué es importante que se acerquen a este libro el público que nos está escuchando esta tarde? Porque yo creo que ya llegó el momento, estamos en el momento óptico para vencer ese horror del que hablábamos al principio, ese silencio, y como dice el gran sociólogo, historiador Fernando González, porque ya es hora de enfrentar a la omertá, este silencio acordado entre todos nosotros, que permite que estas cosas sigan ocurriendo. Cuando hablemos abiertamente de esto y lo estudiemos más, estoy segura de que algo puede transformarse. Con esto me quedo. Pamela, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, gracias a todos. Y también, por supuesto, agradecer a las personas que han reaccionado en redes sociales: a Arelia Ayala, Gabriela Pérez, María Irene Acuña, Eduardo Cantú, Antonio Canseco, Daniel Iturbide Betancur, Yasmín Díaz Bautista, Luis Ender Velarde de Ediciones Navarra nos está escuchando, un saludo para todos ellos, y a Francisco Maya, y por supuesto a todos los que se vayan uniendo en el recalentado literario que ustedes pueden escuchar en nuestro Facebook, también en radiopodcast.unam.mx y en nuestro perfil de Instagram. Por ahí ustedes pueden disfrutar de esta entrevista a partir del día miércoles. Agradezco a Perla Gatica, quien estuvo en la producción, en la locución de contenidos a Carolina Cortés, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos a Claudia Pérez, y en los controles a Roberto Valverde. Yo soy Álvaro Canseco, siga disfrutando de la programación de Radio UNAM y recuerde que leer es vivir. Hasta La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando